El profesor Martín Goin es magíster en tecnologías aplicadas en educación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Además, tiene una formación de base vinculada a la ciencia informática, en tanto que es licenciado en sistemas, ¿no, Martín? Sí, licenciatura en Ciencias de la Computación. Ciencias Sí, de la de la UBA. computación de la UBA. Y trabaja en diferentes carreras de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro y en particular en áreas vinculadas a la matemática y a la informática. Desde hace un tiempo Martín viene trabajando muy fuertemente con lo que tiene que ver con cómo acercar la enseñanza y el aprendizaje de la programación, tanto en el nivel universitario por su vínculo con estas carreras donde se vincula con el área de matemática e informática, pero también en otros espacios como tienen que ver, como aquellos vinculados a la escuela media y al nivel primario. Y en particular, y a partir del contexto de pandemia, con esta propuesta que es la posibilidad de aprender o trabajar cuestiones vinculadas al pensamiento computacional, en particular el desarrollo del pensamiento lógico, a través de un aprendizaje que sea lúdico y en particular a través de un juego que es el que él nos va a presentar cuando empiece su charla. A mí, antes de que comencemos la charla, de que Martín haga su presentación, me gustaría hacer como un pequeño apunte de por qué cuál es el objetivo de esta charla y por qué el título de la charla, el Ya, que es el nombre del juego, como una oportunidad para acercarnos al pensamiento computacional. El pensamiento computacional es considerado hoy una de las habilidades, ¿sí?, del siglo XXI. ¿Por qué? Porque el pensamiento computacional, ¿sí?, es necesario trabajar este tipo de pensamiento porque nos permite desarrollar, por un lado, habilidades cognitivas que están muy vinculadas con la resolución de problemas y con la aplicación de habilidades y de conocimientos, pero también nos permite desarrollar otras habilidades que son las habilidades blandas, ¿sí?, o consideradas en algún caso habilidades sociales. Entonces, a partir de, en particular en el caso de la asignatura de Educación y TIC, que es de donde sale esta propuesta de trabajar o de invitarlo a presentar el juego Jam, tiene que ver con cómo podemos, ¿sí?, integrar este pensamiento, esta forma de pensamiento en el currículum, a través de, en particular, de actividades y de enfoques que permitan que sean más accesibles, ¿sí?, y de alguna manera que también permitan, en este sentido de la accesibilidad, en términos, en principio, de acceso, si quieren, en términos económicos, ¿sí? Muchas veces nos pasa que en los contextos de las prácticas docentes nos vemos a veces cuestiones vinculadas a que desde el acceso a las computadoras hasta, en otros casos, el acceso o la posibilidad de trabajar esta cuestión del pensamiento computacional, por ejemplo, a través de actividades conectadas, como podría ser el aprendizaje de un determinado lenguaje de programación o el aprendizaje a través de alguna herramienta o plataforma, pero que a veces se ven limitadas estas ideas por la infraestructura tecnológica con la que cuentan los espacios escolares. Bueno, mi intención entonces, de hace ya bastante tiempo que vengo invitando a Martín para
presentar el juego, y no se podía dar porque siempre teníamos algunas cuestiones de agenda. Bueno, ahora logramos este espacio, sería buenísimo que pudiéramos hacerlo en un entorno presencial porque podríamos jugar, pero bueno, la idea es usar este espacio para que Martín nos cuente de su juego y después abrir un poco el debate a preguntas y sugerencias, comentarios que ustedes tengan en relación al tema. En este sentido, y teniendo en cuenta que no tenemos habilitado el canal de YouTube, lo que les voy a pedir es, una vez que Martín termina su charla, o mientras él va charlando, ustedes que vayan dejando los comentarios en el chat y luego nos vamos organizando, levantando las manos. Bueno, Martín, te cedo el espacio. Bueno, muchas gracias, Edith. Y bueno, muy buenas tardes para todas. Y bueno, no sé quiénes son profesores o profesoras, pero feliz día, porque es el día, digamos, del profesor y profesora. Bueno, yo lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Bueno, a ver si puedo... Sí. Bueno, justamente el juego que comentaba Edith es un juego que fue desarrollado, creado y diseñado en la pandemia. Se llama Ham, porque se llama Juego Algorítmico de Mesa. Después en el 2022, es decir, post pandemia, se puso en funcionamiento hasta el día de hoy, ¿sí? A través de proyectos de extensión, pero eso después lo voy a comentar. Perfecto, bueno, ahí arranco. Este juego tiene como destinatario niños y niñas desde los 4 años hasta los 13 años. El número de jugadores de este juego Ham puede ser de 2, 3, 4 o 6 jugadores, aunque lo ideal sería jugarlo de a 4. Para los grupos de 4 personas se forman 2 equipos, o sea, dos equipos de 2 personas cada equipo, ¿no? Por supuesto. Y para grupos de 6 personas se podrían formar 3 equipos de 2 personas o 2 equipos de 3 personas, ¿sí? Cada grupo tiene un tablero y un robot. Cada partido consiste en resolver un objetivo común para todos los equipos. ¿Quién gana? Bueno, gana el primero que resuelve el problema. Bueno, el Ham, este juego, es esto que está acá, ¿sí? Consiste en un tablero, en un robot, ¿sí? Que tiene de nombre Ham, le pusimos Ham también. Tiene cartas, estas cartas que están acá son instrucciones, ¿sí? Que después van a armar, digamos, un algoritmo. Estas son fichas, estas que están acá son fichas, ¿sí? Que vendrían a ser comodines, que se van acomodando a medida que se va armando, digamos, el algoritmo, y además se van utilizando, digamos, en el tablero. Después tenemos los objetivos, ¿sí? Acá, por ejemplo, muestro algunos objetivos. En realidad cada set de juegos tiene 11 objetivos que van digamos, de menor a mayor en complejidad. Acá tenemos la caja, esta caja que está acá de alguna manera organiza todo este juego, pone las fichas en esta caja, pone los objetivos en un lado y el mazo en otro lado. Fíjense que acá está el mazo también, ¿no es cierto?, de cartas. Y dentro de la caja está el reglamento que nunca puede faltar, el reglamento del juego, y acá afuera, digamos, de la caja hay una etiqueta con un QR que nos lleva a un video interactivo que justamente lo que hace es explicar cómo funciona el juego y cómo es el reglamento, que es lo que voy a pasar, digamos, ahora a explicar, ¿no es cierto? El juego, digamos, consiste, el tablero que les comentaba yo es un tablero de 6x6, es una matriz de 6x6, tiene 6 filas y 6 columnas. Por lo general el robot que está acá, que le llamamos Ham, por lo general arranca del 6-1, o sea, de la fila 6 y la columna 1. Siempre decimos primero la fila, después la columna, 6-1. Bien. Fíjense que el Ham tiene un sombrerito, este sombrero que está acá en realidad es una flecha que indica hacia dónde va.
¿sí? Porque ustedes tienen que pensar que este ham se va a mover, ¿sí? Ahora, los movimientos que tiene el ham, o sea, las direcciones son verticales, ¿sí? O sea, se mueve verticalmente o también se mueve horizontalmente, pero nunca en diagonal. O sea, es parte del reglamento. El reglamento dice que en diagonal no se mueve. Y además, nunca sobrepasa, digamos, la matriz de 6x6. Es decir, siempre tiene un límite, ¿no es cierto? O sea, nunca puede sobrepasar. Lo que sí el ham puede girar, ese es otro movimiento. Además de avanzar, puede girar. Cuando gira, gira a 90 grados, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, estas son las cartas. Son 6 cartas que utiliza este juego. El mazo, digamos, está conformado por 72 de estas cartas. Bueno, la primera fila que ustedes ven acá, izquierda, avanzar y derecha, son instrucciones básicas. Por ejemplo, estas instrucciones, estas 3 cartas, se podrían utilizar, digamos, para el nivel inicial, ¿sí? Es decir, desde los 4 años hasta los 8 años, por ejemplo, ¿sí? O 7, ¿no? Depende. Porque después las de abajo ya son estructuras de control, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, las de acá abajo son estructuras de control de repetición, y después esta que está acá, que es si es igual, ¿no? Como dice acá juntar, es una estructura de control de decisión, ¿sí? Por lo general, todas estas cartas, ¿sí? Y sumando, digamos, las de abajo, se utilizan para edades entre 9, 10, 11, 12 y 13, ¿no? Es decir, desde tercer grado hasta séptimo grado. Pero las anteriores, estas que están acá, se utilizan para edades más tempranas, ¿no? Bueno, al lado del tablero tenemos que empezar, digamos, a trabajar lo que llamamos el algoritmo. El algoritmo es una secuencia, digamos, de instrucciones donde vamos a mover al ham, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, y vamos a ir conociendo las cartas, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tengo el avanzar. El avanzar lo que hace es ir, si arrancamos del 6-1, lo que hace es ir al 5-1. ¿Sí? En este caso lo que hace es avanzar un casillero. Si ponemos 2 cartas, una debajo de otra, obviamente lo que va a pasar es que va a avanzar 2 casilleros, es decir, va a ir del 6-1 al 4-1. ¿Sí? Como en este caso, ¿no? Fue del 6-1 al 4-1. Ahí empezamos a agregar cosas, ¿no? Es decir, acuérdense que un algoritmo se lee de arriba hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo. En este caso avanzamos 2 casilleros, después giramos a la derecha 90 grados. Esto es lo que hace. Si agregamos un avanzar después, avanzamos 2, giramos 90 grados a la derecha y después avanzamos 1. Fíjense que siempre va, cuando avanza, avanza siempre para el lado de la flecha del ham, ¿no? Del sombrero, podríamos decir. Y acá tenemos, por ejemplo, agregamos izquierda, ¿sí? Es decir, es bastante básico esto, ¿no es cierto? Es decir, este movimiento es muy, muy básico y se interpreta muy fácilmente, digamos, ¿no? Con respecto, digamos, a esto, a estos, ¿cómo es? A estas instrucciones. Bueno, acá por ejemplo hago una pregunta, ¿no? Y yo digo, bueno, a ver, si yo quiero ir del 6-1 al 1-1, ¿sí? ¿Cuántas cartas avanzar hacen falta? Y bueno, la respuesta es 5 cartas, ¿no? Con 5 cartas avanzar, ¿sí? Yo puedo ir del 6-1 al 1-1. Pero también lo puedo hacer con una estructura de control de repetición. En este caso vamos a ir viendo, digamos, la primera estructura de repetición, que se llama mientras hasta el borde, ¿sí? Es decir, fíjense que acá el avanzar está dentro, o sea, está dentro del dominio de esta estructura de control. Esto significa que va a avanzar hasta que llegue hasta el borde, ¿sí?
Es decir, fíjense que en vez de utilizar 5 cartas, avanzar, utilizo 2 cartas. Esto uno tiene que pensar que este juego tiene azar, ¿sí? Y no siempre vamos a tener 5 cartas a avanzar, ¿sí? Además, encima, digamos, la carta avanzar es muy preciada, digamos, en este juego. Entonces, bueno, lo que podemos llegar a hacer es tener esta alternativa. Otra alternativa sería, por ejemplo, utilizar la otra estructura de repetición que se llama repetir, ¿sí? Pero acá lo que tenemos que hacer es indicarle cuántas vueltas, cuántas veces se repite el avanzar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el 5 sería una carta, como les dije, ¿no? Es una carta, digamos, es una ficha, un comodín que se toma, digamos, del tablero, o sea, que se toma, digamos, de la caja libremente y se lo coloca, digamos, en este lugar porque indica la cantidad de vueltas o la cantidad de repeticiones que tiene que hacer avanzar. Entonces, fíjense que una misma acción se puede hacer de distintas maneras, o con 5 avanzar, o con el mientras hasta el borde y avanzar, o con el repetir 5 y avanzar, por ejemplo, en este caso. ¿Qué otros números tenemos? Bueno, tenemos el 2, el 3, el 4 y el 5, suficientes para este juego, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, no tenemos el 1 porque sería, digamos, poco lógico, ¿no es cierto? Es decir, ¿para qué vamos a repetir 1 si es lo mismo que poner un avanzar? ¿Sí? Entonces tiene una lógica, digamos, estos números, ¿sí? Para poder, de alguna manera, avanzar, girar y demás, sobre todo la matriz. O sea, suficientes son estos números para poder utilizar esta estructura de repetición. Por ejemplo, bueno, acá, si yo en vez de ponerle 5 le pongo 3, ¿sí? Voy a avanzar 3 casilleros. O sea, voy a ir del 6-1 al 3-1, ¿no? Obviamente, ¿sí? O sea, respeta la cantidad de repeticiones. En cambio, el otro, que se llamaba mientras hasta el borde, siempre va al borde, ¿sí? La dirección donde sea, si apunta, por ejemplo, el ham apunta hacia la derecha, bueno, va a ir al borde y va a terminar en el 6-6, por ejemplo, ¿sí? Este es un tema bastante delicado, porque en estos dos casos, estas líneas punteadas indican, digamos, dónde va a ir la carta que está, de alguna manera, dominada por esta estructura de control, ¿sí? Es muy importante. No es lo mismo ponerlo, digamos, a la misma altura, o sea, no es lo mismo colocar la carta avanzar en este lugar, donde está, digamos, las líneas, que ubicarlo, digamos, justo al borde del mientras, no es lo mismo. O sea, hay que ubicarlo, digamos, dentro de eso. Esto, por ejemplo, es como si fuera algo, como si fuera un encastre, ¿no? Por ejemplo, fíjense, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo repetir 3, una avanzar y una izquierda, ¿sí? Acuérdense que un algoritmo se lee como si fuera un libro, ¿no? De arriba hacia abajo. En este caso, lo que hace es avanzar y ir y girar a la izquierda 3 veces, ¿sí? De esta manera. Imagínense, por ejemplo, que ahora nos colocamos en el 5-4, o sea, en la fila 5 y en la columna 4, arrancamos de ahí mirando para arriba y nos preguntamos qué hace esto que está acá, ¿no es cierto? Bueno, fíjense lo que hace. En realidad, lo que hace es esto, es este movimiento, ¿sí? Que ustedes ven en el tablero. ¿Por qué? Porque lo que hace es avanza hasta el 4-4 y gira a la izquierda a 90 grados. Avanza, va hasta el 4-3, gira a la izquierda. Avanza, va hasta el 5-3 y gira a la izquierda. Es decir, esta periodicidad, ¿sí? De avanzar a izquierda, ¿sí? Lo hace porque están, justamente estas flechas que están acá, indican que está dentro y bajo el dominio, digamos, del repetir. Este corrimiento hacia la derecha, en computación, o en programación, mejor dicho, tiene un nombre y se llama indentación.
que yo muchas veces cuando yo explico esto de modo presencial, ¿no? Esa palabra no la conocen, entonces yo muchas veces digo, bueno, esto es como si fuera una tabulación, o en un párrafo, por ejemplo, podría ser como si fuera la sangría de primera línea, por ejemplo, ¿no? O la sangría, mejor dicho, ¿no? La sangría de un párrafo. En este caso, acá yo lo estoy indicando de otra manera. Fíjense que acá arriba, yo no sé si están viendo el mouse, ¿no es cierto? Pero en este caso, lo que estoy indicando de otra manera, digamos, ¿no? Un poco más esquemática, es que el 3, ¿sí? El 3 que está acá multiplica esta secuencia, o sea, y después, perdón, X y después Y. ¿Sí? Hagan de cuenta, por ejemplo, que la X vendría a ser como si fuera avanzar y la Y es como si fuera, digamos, la izquierda. Entonces, hace 3 veces esto. XY, 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 3 veces. Esto es lo que hace esta secuencia. Y esto se llama indentación. Es un tema bastante delicado porque les cuesta mucho a los alumnos, incluso a los docentes, entender esta parte. Pero una vez que se entendió esta parte, digamos, es casi todo. Bien, a ver. Fíjense que ahora lo que hice es una modificación. Esta carta izquierda lo puse, ya no hice la indentación, o sea, lo dejé a la misma altura que el repetir. Entonces esto hace otra cosa. Lo que hace es repetir 3 veces el avanzar y después, cuando una vez que terminó de hacer, digamos, el avance, 3 veces, gira a la izquierda. Es decir, hace esto. ¿Sí? O sea, avanza 3 veces y después gira. Y gira una vez. Bueno, ¿esto cómo se puede traducir? De esta manera, 3x, o sea, hace 3 veces avanzar, acuérdense que la x era avanzar, y la y era la izquierda, ¿no? Y después lo que hace en la secuencia es girar a la izquierda. Bien. Y bueno, acá hay un detalle, ¿no? En este juego, lo que yo puse son unas guías, simplemente, digamos, como es para que quede bien ordenado, digamos, el algoritmo, ¿no? Es decir, para que no sufra, digamos, para que esté bien encolumnado, ¿no? Porque imagínense que todos estos algoritmos se hacen, digamos, sobre el banco de una escuela, ¿no es cierto? Es decir, está el tablero por un lado y al lado, después yo voy a mostrar algunas imágenes, ¿sí? Algunos ejemplos, donde el algoritmo queda, digamos, al lado. Es una cuestión, digamos, de organización, nada más. Bien, fíjense, acá tenemos otro, ¿cómo es? Otro desafío, ¿no? Tenemos un repetir 3 de avanzar, después un giro a la derecha. Fíjense que el giro a la derecha es independiente del repetir, o sea, está fuera del dominio del repetir. Después el avanzar, después un giro a la izquierda y después por último un avanzar hasta el borde. El avanzar está dentro, digamos, de la estructura de control de repetición mientras. Bueno, fíjense, lo que va a hacer en estos casos, yo lo voy a mostrar, acá se va a mostrar, digamos, de a poquito, para que tengan una idea de cómo va funcionando el algoritmo. ¿Sí? Acá se muestra la secuencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Hace 3 avanzar, después hace un giro a la derecha, un avanzar, un giro a la izquierda, y después se va al borde donde sea, ¿no es cierto? En este caso, como apuntaba hacia arriba, va hasta el borde, ¿no? Por ejemplo, vendría a ser una secuencia. O sea, lo que estoy mostrando acá es parte, digamos, de una resolución de un problema, ¿sí? Estos pueden ser, digamos, los objetivos pueden ser muy fáciles y, o pueden ser muy, se pueden llegar a darle un toque, digamos, de complejidad, ¿no es cierto? Depende de la edad también, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que acá tenemos esta estructura que es una estructura dentro de otra estructura. O sea, es una estructura de repetición que está dentro de otra estructura de repetición. Y es muy importante esto, porque la indentación, ¿sí? Acuérdense, la sangría, ¿no? Juega un papel importante. Por ejemplo, en este caso,
tanto el mientras como es la carta derecha, están dentro y bajo el dominio, digamos, del repetir 4. Pero al mismo tiempo el avanzar está dentro del mientras, ¿no? De la estructura de mientras. Bueno, acá lo que voy a mostrar es cómo funciona esto, es decir, del 6-1, ¿sí? Cómo hace este movimiento, o sea, esta parte, digamos, del algoritmo, cómo funciona. Ahora lo voy a mostrar. Ahí lo muestra de a poco. Lo que hace es avanzar, gira a la derecha, avanzar, gira a la derecha, avanzar, gira a la derecha, avanzar y gira a la derecha. Es decir, que quedó en el mismo lugar y mirando para arriba. Ojo que cuando nosotros decimos que gira a la derecha, es gira a su derecha. Esto es muy importante. No es a la derecha nuestra, mirando el tablero, sino es, digamos, poniéndose en el lugar del robot. ¿Sí? En este caso del ham. Y entonces, bueno, acá lo que se formó es, como uno de los objetivos, es bordear, digamos, la matriz, ¿no es cierto? Bordear el tablero. Ese sería, por ejemplo, uno de los objetivos. Bueno, pero ojo, esto de poner una estructura dentro de una estructura es ya para sexto, séptimo grado y en algunos casos del quinto grado también, ¿no? Es decir, por eso les digo que el rango etario es bastante amplio, pero este juego se puede reducir, digamos, ya sea, digamos, con las instrucciones, dependiendo de las edades, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá tenemos una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no tengo derecha? O sea, si no tengo si no tengo la carta derecha, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo utilizar 3 izquierda, porque habíamos dicho que gira 90 grados. Si yo sumo 3 veces 90 me va a dar 270 y lo que va a suceder es que va a girar, y acá lo muestro, va a girar, ¿sí? 90 grados, más 90 grados, más 90 grados, y ahí resolví el problema. Esto puede pasar, por ejemplo, si yo no tengo esta carta, y entonces lo puedo solucionar de esta manera. Pero también se puede solucionar con un repetir 3 veces. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un repetir y una carta izquierda, puedo hacer eso. Ahora, si yo tengo una carta derecha, tengo que doblar hacia la derecha, bueno, sí, listo, es mucho más fácil. Utilizo, aparte, imagínense, por ejemplo, que en el juego, cada carta que yo coloco es un turno, ¿sí? No es lo mismo colocar 3 izquierdas, porque son 3 turnos, ¿sí? Ahora después voy a indicar cómo es el reglamento, que poner, digamos, una carta derecha, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante, digamos, de esto es que resolver un problema no es un camino único, se puede hacer de distintas maneras. Y esta es la última carta, que es la estructura de control de decisión. O sea, acá por ejemplo está preguntando si es igual a el sol juntar, ¿no? Imagínense por ejemplo que un objetivo cortito sería juntar el sol, ¿sí? Entonces, lo que va haciendo, digamos, en este caso, en este pequeño algoritmo, que está bajo el dominio, o sea, el si es y el avanzar está bajo el dominio, digamos, del mientras, de la estructura de control de repetición, hasta llegar al borde. Lo que va haciendo es primero pregunta si en esta casilla, o sea, por ejemplo, en esta casilla 5,3, si hay un sol. La respuesta es no. O sea, porque la respuesta es sí o no. La respuesta es no, entonces no junto nada. Pero avanzo. Porque eso me lo dice, digamos, esta periodicidad, o sea, esta secuencia. No encuentro nada, pero avanzo. Acá, en 4,3, ¿hay algo? No. Avanzo. Acá, en 3,3, ¿hay algo? No. Avanzo. En 2,3, ¿hay algo? Sí. Está el sol, lo junto, lo agarro, porque era parte, digamos, del objetivo, y avanzo. Y ahí terminó. ¿Por qué? Porque llegué hasta el borde. Entonces esta es otra de las cartas, ¿sí? que se pueden llegar a acoplar.
Esta carta, digamos, si la entienden bien, se puede llegar a utilizar, digamos, para los años, o sea, para los más chiquitos también, ¿no? Esto, digamos, de juntar algo, un objeto. Acá, por ejemplo, hay dos tipos de objetos. Hay un sol y un corazón, por ejemplo, en este juego. Una cosa, fíjense que acá lo que hice es invertir el avanzar y esta estructura de control. Invertir. El resultado va a ser el mismo, pero acá es importante saber que lo que hace primero, en este caso, partiendo del 5-3, es primero avanzar y después preguntar. O sea, por ejemplo, en el 5-3 no voy a preguntar nada. Antes preguntaba, ahora ya no. Ya empiezo a preguntar en el 4-3 a ver si hay un sol. ¿Por qué? Porque primero avancé y después pregunté. Y después avanzo de vuelta y estoy en el 3-3 y pregunto, ¿hay sol? No. Avanzo de vuelta y pregunto, ¿en el 2-3 hay sol? Sí, listo, lo junté. Y avanzo de vuelta y pregunto, y acá no hay nada, pero ya junté el sol, ya está. Y ahí termina. Esto podría ser, digamos, este ejemplo podría haber sido también con el repetir, ¿no es cierto? En estos casos, por ejemplo, en el repetir podría ponerle repetir 3, por ejemplo, ¿no? Y con eso ya alcanza. Pero bueno, este era un ejemplo, ¿no? Bien, este ham también tiene algunos prohibidos, ¿sí? Donde, por ejemplo, un objetivo sería tocar el sol o juntarlo, ¿sí? Pero sin pasar por estos lugares también, ¿no? Es decir, que se puede llegar a poner, digamos, obstáculos. Recuerden que esto nunca puede funcionar en diagonal. Acá muchas veces lo que hago, no les voy a preguntar, pero muchas veces pregunto, en estos casos, cuando estoy, digamos, exponiendo esto, pregunto cuáles son los posibles caminos. Y bueno, y ahí me encuentran muchísimos caminos, porque bueno, uno podría ir hasta los bordes y después directamente ir al lugar 1-3, ¿sí? O ir hasta el 3-1 y después doblar, bueno, en fin, a eso me refiero, ¿no es cierto? Que no hay un camino único, porque va a depender de la estrategia del equipo y también del azar, de las cartas que me tocan. Voy al reglamento. Ya están las instrucciones, ahora voy al reglamento. El reglamento lo primero que hace es, cada equipo tiene un tablero y elige un ham, ¿no? Un colorcito, que sería, digamos, un robot. Acá vamos a hacer de cuenta que la distribución es de 4 jugadores. Esto es lo que yo siempre recomiendo, que sean 4. Si se puede hacer de a 4, mejor. Si no, se puede hacer de a 6, de a 3, bueno, en fin. Pero este es un ejemplo de A4. Fíjense, está el equipo rojo y el equipo verde, ¿eh? Están cruzados. Cada equipo tiene un tablero. El tablero lo puede tener uno de las dos personas, pero en realidad es el equipo, funciona en equipo, ¿sí? Y acá el ham está preparado, ¿no? Por lo general yo les dije que en 6-1 se prepara, digamos, el ham. ¿Qué hacen los dos equipos? Eligen un objetivo. El objetivo tiene que ser un objetivo en común, ¿sí? No pueden ser dos objetivos distintos, sino que es un objetivo en común que tienen que hacer todos, ¿sí? Los dos equipos. Primer paso. Lo primero que hay que hacer, bueno, además de elegir los objetivos, es repartir las cartas, ¿sí? Se reparten 3 cartas a cada uno. El mazo queda, digamos, en el medio y una carta destapada. Ese es el primer paso. En cada turno lo que hace cada jugador, en cada turno, es levantar una carta y tirar una carta. Es decir, siempre tienen que quedarse con 3 cartas en la mano. Ah, y otra cosa muy importante es que pueden hablar, digamos, entre el grupo, es decir, pueden charlar, pueden consultar a ver qué cartas tienen, ¿sí? Pero lo que sí está prohibido es intercambiarse las cartas. Eso no se puede hacer. Eso no es parte, digamos, del reglamento. Sí pueden charlar, pueden tomar una estrategia. ¿Vos qué tenés? Ah, bueno, bárbaro, entonces arrancamos con esto. Eso es muy charlado y es muy importante, digamos, el trabajo en equipo. Bien, ¿cómo era el turno entonces? Lo primero que hay que hacer es levantar una carta.
¿De dónde se levanta la carta? Se levanta la carta de el mazo, o bien se puede levantar la carta destapada, si es que me sirve. Y después tengo que tirar una carta, porque siempre tengo que tener 3 cartas. ¿Dónde tiro la carta? Bueno, puedo tirar la carta que no me sirva acá al lado, destapada, o bien puedo empezar a armar, digamos, el algoritmo, ¿sí? Y a medida que nosotros vamos avanzando, el algoritmo se va formando al lado del tablero, ¿sí? Al lado del tablero, y además, a medida que se va armando el algoritmo, se va moviendo el ham, ¿no? Tiene movimiento del ham, digamos, es importante que vaya sucediendo a medida que se va armando, digamos, el algoritmo. Bien. Bueno, el primer equipo, como les comentaba, el primer equipo que cumpla el objetivo gana la partida, un punto, ¿sí? Ahora, lo que puede llegar a pasar es que cometa un error y que si lo descubrió el otro equipo, al error, ¿sí? El que se lleva el punto es el equipo corrector, o sea, el otro equipo. También lo que puede pasar es que haya un empate, ¿sí? Es decir, que el equipo, por ejemplo, que comenzó primero, imagínense, por ejemplo, que el verde comenzó primero y cumplió el objetivo, bueno, le queda un turno más al otro equipo, al equipo rojo, para saber si puede empatarle. Entonces ahí se lleva otro punto. Un punto cada uno, mejor dicho, ¿no? Ahí en ese caso en el empate. Y la cantidad de partidas queda a criterio de cada equipo, ¿no es cierto? Bien. Estos son algunos de los objetivos. Hay objetivos que son muy sencillos, donde uno tiene que ir a un lugar y volver, ¿sí? Otro, bueno, hay otros objetivos donde tiene que juntar un corazón y tocar el sol. Otros que tienen el prohibido, ¿sí? Otros que tienen que armar una figura, en este caso, por ejemplo, una T o una S. Estas son, por ejemplo, los objetivos más difíciles, por ejemplo, porque son más largos, ¿sí? Pero también algo interesante que sucede, porque esto también fue puesto a prueba, es que los jugadores y las jugadoras, después de utilizar todos los objetivos, lo que hacen es elegir sus propios objetivos. O sea, eligen un objetivo en común. Y eso lo van armando libremente en el tablero. Hagamos este objetivo, por ejemplo. Ya me cansé de este, bueno, vamos a hacer este objetivo. ¿Sí? Y está bueno porque es un desafío, porque además, si es muy, digamos, si es muy complejo el objetivo, se van a dar cuenta que es muy difícil llegar por la cantidad de cartas, en fin. Es decir, es un tema bastante interesante que ha sucedido, sobre todo en los últimos años, en los últimos grados, perdón. Bueno, como les comentaba, este ham fue hecho, digamos, en la pandemia, o sea, fue diseñado y creado en la pandemia, pero recién en el 2022 empezó, digamos, a tomar forma, a testearlo, a probarlo, a través de proyectos de extensión, ¿sí? El primer proyecto de extensión fue hecho en el 2022 y 2023, que tuvo este nombre, ham, justamente juego algorítmico de mesa. Y actualmente estamos en estos dos últimos proyectos de extensión que culminarían, digamos, este año. Quiero comentar que está financiado, digamos, estos proyectos de extensión están financiados por la SPU, es decir, la Secretaría de Políticas Universitarias, y también por la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, acá están, digamos, los actuales docentes que están en este proyecto. Bueno, estoy yo, está Trinidad Quijano, que es somos ambos, digamos, de acá de Bariloche, de la sede andina, y está Edith Lobos, ¿sí? De la sede atlántica. Pero también hay más personas, digamos, hay becarios, ¿sí? Que realmente fueron muy importantes, digamos, en este trabajo, porque, bueno, tuvimos que testear, ¿sí? Bueno, al principio por ejemplo, es un recorrido del primer proyecto, donde primero lo que se hizo en la pandemia es un taller de capacitación de Scratch, ¿sí? del lenguaje Scratch, porque aparte hay otra cosa, ¿no es cierto? Este lenguaje Scratch está muy asociado a este juego. Muchas veces cuando nosotros vamos al aula,
muchos alumnos y alumnas no lo asocian a este juego con el Scratch. ¿Por qué? Porque tienen una relación, ¿no? Bueno, y después fue testeado. Ya en el 2022 empezamos a testearlo con el grupo becario, lo pusimos a prueba y entonces en base a eso hicimos el reglamento del juego. Bueno, y después lo que tuvimos que hacer son los componentes físicos. Esa foto que yo les mostré a ustedes, ¿sí? Son los componentes físicos que están, que hasta ahora, hasta el momento, digamos, hicimos 70 de estos juegos, 70 cajas, 70 reglamentos, 5040 cartas, 210 tableros, 210 robots, 770 objetivos y 3710 fichas comodines, ¿sí? Eso es hasta ahora. ¿Por qué hicimos todo eso? Porque en cada lugar que nosotros vamos, ¿sí? Dejamos estos kits, ¿sí? Se los regalamos, ¿sí? Se los obsequiamos por medio, digamos, de este proyecto de extensión a cada uno de estos lugares. Después hicimos el QR. Este QR es el QR, digamos, que es un video interactivo que muestra todo esto que expliqué yo, bueno, de esta manera, para poder entender las instrucciones y el reglamento. Después lo que hicimos es invitar a estos docentes que hicieron el taller de capacitación a la universidad. Así que, ¿para qué? Para poner a prueba, digamos, el HAM y además para hacerlo jugar y además para escuchar sus opiniones. Bueno, acá todos los docentes que participaron, digamos, de esta invitación se comprometieron a utilizarlo en el aula. Esta es la parte más interesante porque en realidad el objetivo principal era poner a prueba, digamos, el HAM en el aula. Y así fue que en 6 escuelas visitamos dos veces a cada una de las escuelas, pasaron 200 estudiantes y los 10 docentes, ¿no? Es decir, hicimos esta prueba en cada una de estas escuelas. En algunos lugares, digamos, fuimos a los cuarto grados, en otro en quinto, en otro en sexto y en otro en séptimo. Es decir, pusimos todo ese rango etario, ¿sí? Entre 10 y 13 años, porque bueno, en ese momento, digamos, lo habíamos, digamos, de alguna manera limitado. Pero esto también puede funcionar, y esto de hecho lo han utilizado en algunas escuelas, y por eso también hicimos un seguimiento, porque aprovechamos, digamos, también en cada una de estas escuelas hicimos un seguimiento, un cuestionario, le entregamos a cada uno de los docentes y de los niños y las niñas un cuestionario de valoración, digamos, del juego. Pero además, y esto en la actualidad, ya esto fue en el 2022 y 2023, en este año lo que hicimos es visitar las escuelas donde nosotros dejamos el HAM para saber cómo seguían trabajando con esto. Bueno, en algunos casos, lamentablemente, docentes que se retiraron de esa escuela, es decir, cambiaron de lugar, entonces se perdió un poco la continuidad, pero en otros casos sucedió que los docentes que quedaron en el mismo lugar no solamente siguieron trabajando con este HAM, ¿sí? con el juego, sino que también lo incorporaron, digamos, dentro de la currícula. E incluso también han utilizado, y esto por eso es muy interesante esto, la mayoría de ustedes son del nivel inicial, ¿sí? Están, digamos, formándose para eso. Lo han utilizado también para edades más chicas, ¿no? Es decir, como les comentaba yo, ¿no? Utilizando este juego de otra manera, ¿sí? Utilizando, digamos, las instrucciones básicas que les comentaba yo, ¿no es cierto? Bien, bueno, después este HAM, digamos, este proyecto también fue publicado en varias revistas, nos invitaron a distintas jornadas, ya sea de matemáticas, bueno, ahí hago un listado, digamos, donde fuimos a distintas jornadas. Optimizamos los componentes, estos componentes, digamos, fueron optimizados, porque bueno, después nos dimos cuenta que las cartas deberían ser un poquito más duras para que duren más, el tamaño, digamos, de las cartas un poco más chicas para que entren en una mesa, digamos, ¿no? En una mesa típica, digamos, de una escuela, para que el algoritmo no sea tan largo.
Y lo que hicimos este año, o sea, con estos nuevos proyectos de extensión, además de reiterar, digamos, este proyecto, lo que hicimos es destinarlo a institutos de formación docente. De hecho, hace 2 semanas fuimos, visitamos y expusimos, digamos, estos juegos al Instituto de Formación Docente de acá de Bariloche, en el área de matemática, en primer año. Nos quedaría una escuela rural que tenemos pendiente, sumamos también localidades, ahí tenemos pendiente el Bolsón, Lago Puelo y Villa Langostura, y sumamos también invitados externos que están interesados, digamos, en este juego, y además estudiantes, digamos, de la universidad avanzados que están haciendo lo que nosotros llamamos el proyecto de trabajo social, que vendrían a ser parte, digamos, del plan de estudio, ¿no? En este caso son 3 alumnas, ¿sí?, avanzadas de la licenciatura en administración. Yo lo que quiero mostrar, si me permitís, Edith, son algunas imágenes. No sé si tendré tiempo. Vale, ¿Sí? vale, si querés. Bueno, por ejemplo, esto por ejemplo es la preparación que nosotros tenemos para ir al Bolsón y al Lago Puelo. Todo esto es artesanal, estas cajas las hacemos nosotros, ¿sí? Esa cantidad de cartas que le digo yo, todo hecho, digamos, por el equipo extensionista. O sea, quiero decir que no solamente somos docentes, sino también está los becarios que trabajan mucho, digamos, para esto. Bueno, ahí estoy yo, digamos, explicando con un tablero grande, ¿sí? Un tablero grande y el algoritmo al lado. Acá, por ejemplo, estos son fotos del Instituto de Formación Docente que les comentaba, donde ya estoy explicando, digamos, cómo va funcionando el juego, ¿no? Acá, por ejemplo, ya con el juego un poquito más avanzado, obviamente que hay como un feedback, una interacción entre las preguntas van y vienen, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá no hice esto por una cuestión de tiempo, pero es una situación bastante interesante, ¿no es cierto? Porque las respuestas son muy importantes para nosotros, ¿no? ¿Cómo lo ven, digamos, a esto, ¿no? ¿Cómo ven los algoritmos? Bueno, acá, por ejemplo, una vez explicado las instrucciones, lo que hacemos es un simulacro del juego para que vean todos el resto de la gente mirando cómo es el reglamento, ¿no? Por eso lo del simulacro. Acá, por ejemplo, tenemos a las 3 becarias y un voluntario, ¿sí?, que está mostrando cómo es el tema de los turnos y demás, ¿eh? Una vez que se vio eso, ya se arman, digamos, los equipos de 4 personas y ahí están ya jugando. Hay una persona, digamos, que está parada acá, que es la becaria, que de alguna manera funciona como guía, o si tienen alguna consulta le preguntan, ¿sí?, una asistencia, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos esto es lo que les comentaba yo, nosotros el algoritmo al lado del tablero. Acá, por ejemplo, justamente se cruzan, digamos, las manos. ¿Por qué? Porque están trabajando en equipo, ¿sí? El turno de uno le pasa, digamos, la carta para poder completar el turno, y mientras tanto el ham se va moviendo, ¿sí? Fíjense que acá tienen siempre 3 cartas, ¿no? Bien. Y después, bueno, acá tenemos ya están jugando todos los grupos de A4. Mientras tanto, la becaria, acá la docente, están asistiendo a los que hagan falta. Esto, les digo una cosa, una vez que hacen una partida, ya después esto va solo. Y más con los niños y las niñas, ¿no? Esto va solito. Es decir, ya lo entienden perfectamente, lo captan muy rápido. Acá, por ejemplo, un tema que no es menor, pero están las 3 alumnas y acá está la profesora. La profesora, digamos, de este curso, que también se involucra. Eso también es muy importante, ¿no es cierto? Bueno, acá más fotos. Acá estas son cuando hicimos, digamos, las experiencias en las escuelas, ¿sí? También de la misma manera. Acá estoy yo, digamos, haciendo exactamente lo mismo, explicando como si fuera el Instituto de Formación Docente, pero con los niños y las niñas, ¿sí? Este es la escuela 284. Este era un 6º grado, si no me equivoco. Y también, ahí estamos. Por eso les digo que lo ideal sería trabajar de A4, digamos, con cada uno de los equipos. Y creo que nada más. Ahí ya tenemos todo. Bien.
Bueno, Martín, muchas gracias. La verdad que, bueno, muy resumidamente, Martín nos comentó acerca del juego, un poco el origen, pero fundamentalmente cuál es el objetivo y las diferentes, como se pudo observar, el juego lo que permite es, por un lado, pensar en cómo construir un algoritmo, pero a la vez, y por eso decíamos, el juego en sí es una oportunidad para el pensamiento computacional, porque hoy cuando yo empezaba esta charla, empezaba diciendo que, bueno, esta idea del pensamiento computacional, para lo cual no hay una definición, digamos, única, si se quiere, pero sí hay un acuerdo que es que, bueno, esta idea o este enfoque del pensamiento computacional tiene importancia en nuestra época porque es una forma de desarrollar habilidades, algunas habilidades que tienen una fuerte vinculación con la informática, como es el pensamiento lógico, pero fundamentalmente es una oportunidad para desarrollar habilidades blandas. Durante la charla durante la explicación del juego, Martín hizo mucho hincapié en los diferentes roles que pueden tomar, no solamente quienes, en este caso quienes están aprendiendo el juego, que pueden ser los niños, pero también, como lo que estaba mostrando hace un momento en las imágenes, cuando el juego se usa como una herramienta para la formación docente, ¿sí? Contarles como parte de este equipo también, contarles que hay algo muy interesante que se observa a diferencia de otro tipo de actividades conectadas, por ejemplo, acá voy viendo, ahora vamos a ir respondiendo las preguntas, pero en relación a otro tipo de actividades como pueden ser el uso de robots o el uso inclusive de plataformas para el aprendizaje de la programación. Acá lo que se observa, o lo que por lo menos a lo que hemos podido tener acceso con estas pequeñas experiencias que fue comentando Martín, es como que hay una forma de acercarse a la construcción de los algoritmos de manera más reflexiva y donde uno tiene que, no hay solo uno que tiene el manejo del mouse ¿sí? o del robot. Acá estamos todos jugando, ¿sí? Con las cartas. Cada uno de los integrantes, y por eso también Martín insistía con esto, bueno, a veces lo ideal sería que se puedan armar, ¿sí? Grupos de 2 personas para hacerlo, digamos, un poco más, para que sea al principio sobre todo más llevadero en términos de, digamos, de que todos puedan participar. También al ser más personas también es una oportunidad para poner en práctica estas cuestiones vinculadas a las habilidades blandas de permitirle el lugar al otro, dejarle también que el otro pueda dar una opinión en relación a cuál es el mejor camino para lograr completar el desafío. Bueno, si les parece, estamos casi en horario, pero a mí me gustaría, porque hay algunas preguntas muy interesantes, que nos tomemos un minutito y poder responder a las preguntas. Bueno, y antes, además de que sigamos, quiero pedir disculpas porque tuve un problema con el navegador que uso y no me di cuenta de sacar algunas cuestiones de seguridad que son las que no me permitieron que la charla saliera por YouTube. Pero sí vamos a ver la forma con las estudiantes de la licenciatura, claro que lo vamos a compartir, y con el resto veremos la forma de poderles dejar este material accesible. Bueno, ahora sí, en relación a las preguntas, me pareció muy interesante, acá habían algunas estudiantes como Yani Vera que nos dice que es como la robotita de los carros digitales, ¿sí?
entiendo que en este caso se refiere a un robot que pueden usar. No sé si Yani estás acá, si nos querés contar un poquito de esta robotita, si es en realidad un robot o si es una plataforma que usan a través digital. Y otro que dice que es igual a Call también, que ese es el de Educabot y es el que trabaja por blog. ¿Qué tal? Hola, Yani, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo soy de Bolsón y nosotros manejamos el carro digital. Bien. Y bueno, en ese equipo viene la robotita que, por lo que yo entiendo, se usa para trabajar lo espacial y la programación. El desafío es que, ¿cómo decirlo? Cada indicación que se le da a la robotita es una acción. Entonces, girar a la derecha es una acción, avanzar 3 casilleros es otra acción. Entonces, eso es lo que llamaríamos programación, ¿no? Uno aprieta un botón y anticipa todas las acciones que tiene que hacer la robotita y después ella lo desarrolla. Bien, bien. Pero cuando vos decís ¿la robotita es algo físico, es un robot o es en realidad...? Es como un escarabajo. Es bien. como un escarabajo, similar a una mariquita o una vaquita de San Antonio. Son las que se mueven, las que tienen en el piso y van trabajando con el... Sí, ahora ya está. Tiene una botonera en el lomo donde uno le indica si avanza, si gira y se retrocede. Entonces, bueno, esa es el sentido. Bien. Sí. Con ese tipo de materiales también, claro que están acercándose en principio a la algoritmia y después acá también, y me gustaría acá por ahí hacer una aclaración, porque a veces hay como términos que pareciera que son sinónimos, ¿sí? Este tipo Cuando de... yo hice la capacitación, para usar estas herramientas, Sí. los que nos dijeron que lo que estábamos aprendiendo a enseñar es programación. Bien, bien. Bueno, está bien. Acá hay una cuestión. La programación está más como, en ese caso, ¿sí? Podríamos pensar lo que estás haciendo. Programar significa codificar, ¿sí? O expresar, en este caso una solución, expresarnos en un lenguaje, ¿sí? A veces los lenguajes pueden ser podemos pensar en un lenguaje con escrito, como si fuera, no sé, por nombrarles alguno que seguramente que les resuene porque está hoy como de moda a partir de la irrupción de la inteligencia artificial generativa, que es Python, ¿sí? Y hay otros que usan, que son lenguajes de programación visuales, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, usando herramientas como Scratch, ¿sí? Bien, pero los algoritmos son independientes de los lenguajes de programación, ¿sí? Pensar algorítmicamente, y eso es, digamos, un poco la idea de este juego, es como poder hacer independizarnos de la programación en términos de que un algoritmo, si yo tengo la solución a un problema, después expresarla en uno u otro lenguaje va a ser, lo que va a implicar es que voy a tener que aprender la sintaxis y la semántica de ese lenguaje para poder expresarlo, pero lo importante es el algoritmo, cómo llego a la solución del problema y después cómo ese problema lo puedo expresar en diferentes lenguajes, ¿sí? Pero digamos, por eso a veces está como, si se quiere, que hay ahí como una especie de que como si fueran lo mismo, el algoritmo y el programa. Podemos pensarlo de esta manera. Yo puedo tener un algoritmo, ¿sí? Pero para que la máquina pueda entender un algoritmo, ese algoritmo se tiene que convertir en un programa, ¿sí? La máquina...
Sería como traducirlo a símbolos. Claro, traducirlo a el lenguaje que entiende la máquina. Nosotros en este caso trabajamos con máquinas que solamente pueden comprender ceros y unos. Claro, nosotros no escribimos el ceros y uno, no expresamos, ¿sí? Entonces hay como una interfaz ahí, en este caso la robotita que vos nos estás contando, que tiene, ¿sí? Determinadas a la cual vos le podés dar determinadas instrucciones para que realice o que lleve adelante ciertos procesos, ¿sí? Pero muy interesante. Y después ahí está Silvina también levantando la mano. Cuando Martín explicaba la experiencia, nosotros en la capacitación que recibimos, si bien no la terminamos de completar, porque después creo que entramos en pandemia, no me acuerdo, lo tuvimos que pasar por el cuerpo primero. Bien. Tuvimos que trabajar en un tablero sobre el suelo y poder las indicaciones recibirlas y hacerlas como en el vivo y el directo. Bien. Y después utilizamos herramientas. Buenísimo, porque ahí traes otra cuestión más acá y que hoy un poco también hacía hincapié Martín, en quién está asumiendo en este caso el rol de el autómata, en este caso el robot, en el caso que está contando Yani, la robotita, ¿sí? Bueno, Yani, muchas gracias. Ahora después sigo respondiendo, que ahí vi que preguntaste algunas cositas más. Silvina, te damos la palabra. Sí, quería sumar porque lo que dice Yani, resulta que yo formo parte de la formación docente en cuanto a la alfabetización digital, programación y robótica de acá de Río Negro, y los talleres que dábamos era con el curso, con los carros que habían llegado a los jardines de acá de la provincia, hacer todo un recorrido. No todos recibieron robotita porque depende de qué año se entregaron los carros, entregaban robotita o no entregaban. Pero la primera parte era sí lo corporal, porque además estando desde el nivel inicial necesitábamos que trabajarlo sea lúdico y que el chico entienda cómo iba a avanzar después un elemento que no podía girar, que no podía caminar en diagonal, sino que lo que iba explicando Martín en ese proceso. Y después pasamos de ese tablero de piso a tableros de mesa, pero como en el nivel inicial depende de las salas, acostumbrados a hacer recorridos, pero para vincularlos desde la matemática, porque se va para el conteo, para los números escritos, entonces más o menos está familiarizado, digamos, el avance, pero lo buscamos también desde que crean ellos un objeto para que lo puedan dar las instrucciones y poder avanzar. Y después recién llegaba Robotita porque traía un kit con alfombras, también con cuadrículas, para que puedan programar a la robotita para que avance a ciertos lugares. Y después, como última instancia, era llegar a Scratch Junior, y ahí sí hablar de la programación. Bien, bien. Está muy bueno ese recorrido que propones. Esto iría como en un paso previo y tiene también ese objetivo, digamos, de como ir escalando hasta poder llegar a programar, en este caso, usando un lenguaje visual como sería el Scratch Junior, ¿sí? Bien, gracias Silvina. Bueno, acá Martín hay una pregunta, Leticia pregunta, en el caso de Jam, ¿cada jugador saca una carta y pertenece al equipo o es individual? Creo que un poco lo contestaste, pero por las dudas. ¿Con cuántas cartas inicia cada jugador? Claro. No, en equipo. O sea, el algoritmo es en equipo. O sea, es un algoritmo por equipo. O sea, si es 2 contra 2, por ejemplo, el equipo de A2 hace un algoritmo, tiene un tablero y tiene un algoritmo. O sea, se van ayudando, y se van charlando. Eso es muy importante. Van charlando qué es lo que tienen. Lo que no se puede hacer es intercambiar, digamos, las cartas. Eso seguro. Acá lo que funciona muy bien, digamos, de este juego es el azar. Porque en base al azar, digamos,
construyen, o tienen una estrategia, tienen que, en el momento, tienen que sortear ciertas, porque no siempre, digamos, es el camino que uno quiere ya de entrada. Exacto. ¿No es cierto? Entonces El ahí azar se presenta también como un obstáculo, como un desafío que tiene exactamente. que superar. Si cada jugador saca una carta y es individual, no, la carta es para Es del el equipo. y el equipo tiene que armar, construir su solución al desafío en función del azar, ¿sí? De la carta que le toca y también de sus habilidades para pensar, para ir a medida que van, digamos, que se le van presentando cartas, va armando soluciones, ¿sí? Un poco, y eso también para un poco para jugar con nuestros estudiantes en el aula, que esto tiene mucha vinculación con la forma en la que nosotros después resolvemos problemas, porque todo en la vida, y un poco Martín lo mostraba hoy cuando estaba explicando las estructuras de control, un algoritmo, como hoy contaba Martín, es una secuencia de instrucciones, y esa secuencia de instrucciones se ejecuta o se lleva adelante, la lleva adelante la robotita, el robot del Jam, o si estoy yo haciendo de robot, la llevaría adelante yo cuando ejecuto un algoritmo, ¿sí? Una detrás de la otra, ¿sí? Bien, pero como sabemos, no siempre todo es lineal, y a veces tenemos que repetir procesos, y a veces tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Entonces, bueno, un poco la idea de el juego tiene que ver con eso, con cómo poner, cómo llevar desde edades tempranas esas situaciones a trabajar en el aula, a ser trabajadas en el aula, pero no en un espacio, y esto me parece que es un poco también algo que comentaba Martín y que veo acá en algunas de las preguntas, no como algo que esté por fuera de los contenidos curriculares, sino que nos permita traer este tipo de actividades, ya sea los que tienen la posibilidad de tener los carros digitales u otra tecnología del tipo, ¿sí? Traer ese tipo de actividades a los espacios curriculares. Inclusive, también acá, perdón, ahí voy a... Ah, bien, alguien preguntaba, perdón, si un algoritmo era un patrón a repetir. No, la idea, un algoritmo es una secuencia de instrucciones, ¿sí? Sí, no tengo acá la presentación, pero las chicas que son de la ley y la LEP, que están en el curso de Educación y TIC, deben recordar que una de las imágenes que les mostré cuando empezamos a hablar de algoritmos era la de la receta, porque un algoritmo está muy asociado a una receta, ¿sí? Bien, yo puedo seguir una receta para hacer una torta de chocolate, probablemente no a todos nos quede de la misma manera, ¿sí? Bien, esa es la diferencia con un algoritmo. Bien, ¿por qué? Porque el algoritmo, y luego pensando en esto, un algoritmo luego se transforma en un programa que puede ser ejecutado por una máquina, ¿sí? La máquina solamente nos va a entender, ¿sí? Va a entender los pasos de un algoritmo son precisos, no pueden haber dobles interpretaciones. Entonces, a los mismos datos de entrada voy a obtener el mismo resultado, ¿sí? Por ahí eso, a veces en la comparación con la receta de cocina, no siempre el resultado es el que se espera. Bueno, hay acá otra preguntita, si me dan un segundito. ¿El objetivo es ganar puntos? No solamente el objetivo es ganar. Ese es el desafío, creo que el primer desafío, como todos, cuando jugamos queremos ganar, ¿no? El desafío después es resolver un problema, en este caso el que les presentan las cartas, pero además hay otro desafío ahí que no está explícito y que tiene que ver con poder detectar el error que tiene, ¿sí? el algoritmo que diseña el equipo contrario. Y eso requiere de un esfuerzo cognitivo muy grande. Y eso es algo que en las actividades que
muchas veces se hacen con actividades conectadas, que les decimos nosotros, esas actividades que se hacen, por ejemplo, con Scratch Junior o con otras herramientas del estilo. A veces eso es muy difícil de lograr, porque no hay una para todos, ¿sí? O a veces son, tal vez uno solo es el que está manejando y son 3 o 4 que están mirando, ¿sí? Acá es como que de alguna manera todos están en el mismo nivel de condiciones de acceso, ¿sí? Y de intervención, y bueno, eso genera, digamos, o predispone a otro tipo de debate, ¿sí? Acá Silvina me gustó que dice, bueno, que el objetivo, que en relación a qué se parecía el juego o la mecánica, que era como el Minecraft. Claro, uno va armando, ¿sí? Acá no tenemos, acá lo que vamos armando es, vamos armando una construcción, este algoritmo que queremos diseñar para resolver un desafío, ¿sí? Pero donde también hay un ítem importante que es el azar. Bueno, déjame agregar una sí. cosita, Edith, respecto a la pregunta anterior, con respecto al tema del objetivo del puntaje. Esto ya por experiencia, digamos. Nos ha pasado, digamos, en muchas de las escuelas, que cuando juegan, ¿sí? Obviamente que está la competencia, ¿no es cierto? Es decir, uno quiere ganar, por supuesto, ¿no es cierto? Es decir, el equipo quiere ganar. Pero muchas veces pasa que se van como controlando, es decir, a medida que van avanzando, van viendo, digamos, si efectivamente el equipo contrario va haciendo bien las cosas, ¿sí? Con el algoritmo. Y muchas veces se corrige, dice, no, che, mira, estás haciendo mal. Es decir, se van, eso es lo importante, lo interesante, ¿no? Más allá de la competencia, se van, digamos, como de alguna manera, van corrigiéndose, ¿sí? O sea, es algo bastante inocente, porque uno diría, no, bueno, a ver, esperemos hasta que termine el juego y ahí ya, digamos, si el algoritmo está mal hecho, lo lamento mucho, pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, pasa que los chicos y las niñas se van corrigiendo, van diciendo, che, no, me parece que no, que tenías que doblar hacia la derecha, le dice al equipo contrario, ah, sí, tenés razón, bueno, y ahí sigue. Eso es lo importante, es decir, porque de alguna manera también se van ayudando los equipos contrarios. Sí, sí, sí. Leticia, ahí te doy la palabra y justo estaba por leer su mensaje, que Leticia, antes de que intervenga, nos cuenta que trabaja en una escuela primaria de provincia de Buenos Aires. Leticia, sí, en una escuela primaria. Y nos pregunta dónde se puede conseguir el juego. Yo ahora voy a poner un enlace a un pequeño formulario donde les vamos a hacer algunas preguntas y ahí van a poder después entrar en contacto con Martín o conmigo para poder acceder al juego, ¿sí? Sí, Leticia, te escuchamos, ahora sí. No, era para consultar eso, para ver si se podía conseguir. Bien, bien, buenísimo. Y después acá Jimena Quirós nos dice que ella trabaja en el nivel inicial de educación para educación digital del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y en sala de 5 años, claro, ya usan Scratch y un robot llamado Bubblebot y otro llamado Kibo, donde armamos secuencias como eso. Es muy bueno, buenísimo, buenísimo. La verdad que súper lindo, me encanta, digamos, una pena, digamos, fue un grupo, somos poquitos probablemente por este problema, pero todos veo que han traído que ya tienen un acercamiento a la algoritmia y bueno, eso está buenísimo. Nos encanta que se puedan trabajar estas cosas, porque creemos firmemente que esto forma parte, como les decía en el curso, forma parte de la alfabetización que necesitamos para poder intervenir en la sociedad, en una sociedad cada vez más atravesada por las tecnologías de la información y la comunicación. Bien.
Bien, algo que pregunta, perdón ahora dejo, pero interesante esto, Martín, dice, ¿los algoritmos siempre tienen que estar programados? Muy buena pregunta, Mónica. Un algoritmo es una solución a un problema. Para que un algoritmo se convierta en un programa que pueda ser interpretado, entendido por una máquina, llámese robot, llámese computadora, tiene que estar, esa máquina lo tiene que poder entender. Entonces tengo que poder escribirlo, traducirlo a ese lenguaje que entiende la máquina. Entonces por eso es que los algoritmos necesitan ser programados, ¿sí? Bien, como decían acá las compañeras, hay herramientas que vos podés usar para trabajar programación con niños desde edades tempranas, como por ejemplo pilas bloques o Scratch en su versión, digamos, junior y en la versión Scratch. O hay otros también, App Inventor, por ejemplo. Hay muchas herramientas muy interesantes para trabajar en el aula, que son estas herramientas que permiten trabajar la algoritmia en forma conectada. Y antes de darte la palabra, Silvina, Yani preguntaba qué son las habilidades blandas, ¿sí? No sé si quedó claro un poquito después de lo que hablábamos, pero habilidades blandas son todas aquellas habilidades que, que son transversales, digamos que no pertenecen a una disciplina, ¿sí? Pero que nos permiten, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, trabajar competencias como el trabajo en equipo, la capacidad de a ver cómo decirlo, una es el trabajo en equipo, la otra pensar esta cuestión de poder expresar, comunicar una solución, ¿sí? Son habilidades que trascienden las disciplinas, pero que son necesarias para poder ir en línea con esta idea de pensamiento computacional. Pero no solamente para eso, sino hoy son habilidades que se requieren para poder llevar adelante, ¿sí? Cualquier actividad profesional. Sí, Silvina, ahora sí. Yo era justo cuando estaba hablando Martín de esto de que los compañeros se ayudan a resolver el algoritmo, también era para traer de que esto del pensamiento computacional nos ayuda de nuevo a pensar en que el error es posible y es para poder cambiar. Y claro. Entonces, eso quería nada más sumar, de que está permitido el claro. Error y el cambiar. Bien, y una cosa ahí para la compañera que preguntó lo de las habilidades blandas, ¿sí? Sobreponerse al error. Pensar algorítmicamente es una invitación de entrada a saber que no siempre vas a encontrar el camino correcto o el camino... Siempre vas, o sea, para un problema no hay una única solución, ¿sí? Entonces, no necesariamente la solución que propongas va a ser la mejor, probablemente encuentres otra que sea mejor, pero esto es esa capacidad, digamos, de poder sobreponerse a situaciones que, bueno, que generan, en este caso, que, bueno, no encontré, no pude ganar, pero me di cuenta de... en el caso del juego, cómo puedo solucionar o aprendí a partir de lo que hizo el otro equipo, cómo solucionar ese problema, o me ayuda a pensar de qué otras maneras podría haber resuelto tal o cual situación. Sí, Yani, habilidades sociales justamente, ¿sí? En tiempos, y acá una última cosa, y ya creo que estamos fuera de horario, que creo que hoy más que nunca, en tiempos donde hay una, si se quiere, como una especie de temor a esta cuestión a la interacción humano-máquina y además a esta interacción desde edades tempranas, trabajar en estas habilidades sociales es sumamente importante, ¿sí?
porque hay mucha discusión alrededor de cuál es la edad aconsejable en la que los niños deberían acercarse a la tecnología. Sí está claro y hay consenso en relación a que, bueno, necesitamos hoy aprender o entender de algoritmos, es también parte de la alfabetización, ¿sí? Bien. Martín, no sé si querés decir algo más. No, agradecer, bueno, que no se olviden, digamos, de completar el formulario. Para nosotros es muy importante. Ya les comparto. Sí, no, y mientras tanto, comentarle a aquellas personas que, bueno, que querían lo del tema del juego, es decir, nosotros no es que fabricamos los juegos y los vendemos y todo lo demás, sino que lo que podemos llegar a hacer es humildemente mandarles a aquellos y aquellas que quieran el PDF, digamos, de todas las cartas y el contenido, ¿no? La ficha, los objetivos, el tablero, para que después ustedes puedan armarlo, digamos, ¿no? Esa sería, digamos, la idea para aquellas personas que estén interesados, digamos, con esto. Nosotros con gusto sería fantástico, digamos, tener una fábrica, porque la verdad que lleva mucho tiempo, digamos, hacer este juego, el armado, ¿no es cierto? Pero bueno, para aquellas personas que estén interesados les podemos mandar, digamos, el PDF y el QR también, que no es otra cosa, digamos, que como es el video interactivo que explica cómo funciona, o sea, las instrucciones y cómo es el reglamento del juego. Exacto. Bien, y una cosita, la última, y cierro, acá la compañera dice, Leandra, dice, incluso se podría aplicar a la propuesta que se está trabajando en la sala. Por ejemplo, el nivel inicial, si trabajo los insectos, cambiamos el sol por mariposas o abejas. Sí, justamente. Exacto. Buenísimo, me encanta como cierre de esta charla.